Amén, amén. Diga conmigo, la familia fue constituida para dejar huellas. Ya hemos hablado de la familia y el día pasado, la semana anterior, estuvimos hablando sobre eso en cuanto a la institución creada por Dios como es la familia. ¿Y por qué estamos estudiando sobre la familia en el tema del adulterio y el divorcio en el Sermón del Monte? Porque la tasa de divorcio cada día es más grande, se suma más la infidelidad. Y decíamos que hay que tomar los principios, la base principal que es la familia. Y la familia fue constituida para eso, para dejar huellas. Así es. Decíamos que debemos mirar a la familia desde el principio por el cual fue constituida o creada, y es el principio de dejar huellas. Y estamos allí en Deuteronomio capítulo 4, versículos 1 al 10 y el Salmo 128. Y decíamos también que la familia deja huellas cuando gobierna bien. Alguien que quiere dejar huellas, decíamos que estamos llamados a eso, que hemos sido llamados a dejar huellas como individuo, como familia, como nación. Y resulta de que nosotros, para entender que debemos dejar huellas como individuo o como familia o como nación, es que debemos gobernar bien. ¿Y qué hay que gobernar bien? Déjame decirle, bíblicamente hablando, que tenemos muchas cosas que tenemos que administrar, y tenemos que administrarlas muy bien. Voy a empezar con Adán, que es donde estamos hablando. Adán recibió a Eva y dijo: esto es que ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, según Génesis capítulo 2, versículo 23 al 24. Cuando él dice este es o esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, está diciendo: debo protegerla, debo cuidarla, debo administrarla bien, porque Dios me la ha entregado a mí. Amén, amén. ¿Está conmigo acá? Amén. Debo protegerla. Cuando él dijo esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, no está diciendo solamente no debo maltratarla, más bien debo cuidarla, debo protegerla. Bendito sea el Señor. Él ahora se está haciendo responsable, se está comprometiendo en cuidar y proteger lo que le habían entregado. Según Génesis capítulo 2, verso 22, dice que Dios le entregó a Adán a Eva. Y dice que Eva fue recibida por Adán. Y escúcheme bien en esta hora. Quiero hablarles de algunas responsabilidades para administrar, basándonos en la vida de Adán. Responsabilidad de labrar y guardar el huerto. Algunos piensan que Adán fue creado allí para que tuviera todo tranquilamente. Y sí, podemos verlo bíblicamente hablando. Pero no iba a estar quieto. Para poder que aquello le produjera y que aquello estuviera bendecido y estuviera bonito y estuviera hermoso, tenía que cuidarlo. Y entonces el Señor le entrega a Adán el huerto. No solamente le entregó a Eva, ahora le entrega la responsabilidad del huerto. Y él ahora tiene que labrar y guardar el huerto, según Génesis capítulo 2, versículo 15. Si alguien lo tiene, puede irlo buscando y lo lee, por favor. No solamente tenía que cuidar el huerto, tenía otra responsabilidad, y era no comer. No podía comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, según Génesis capítulo 2, verso 17. Alguien lo tiene y por favor lo lee más adelantito, yo ahorita le digo. Tenía otra responsabilidad: ponerle nombre a todas las cosas, a todos los animales que el Señor había creado. Perdón.
Génesis capítulo 2, verso 19 al 20. Ahora, miremos la primera responsabilidad. Labrar y guardar el huerto. Génesis 2:15. ¿Quién lo tiene? Rapidito, por favor. Y se tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Ahí está. Lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Porque eso era lo que le estaba produciendo la bendición. Y la bendición es que ¿qué? Que cuidarla. Entonces hay que saber administrar la bendición que Dios nos está dando. Amén. ¿Está aquí conmigo? Amén, amén. Ahora, también se le da la responsabilidad de no comer de un árbol que se le conocía, según el Señor, el árbol de la ciencia del bien y el mal. Otra responsabilidad, según Génesis capítulo 2, verso 17. Léalo rápido, por favor. Amén. Aquel árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente. No puedes comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque el día que de él comas, ciertamente vas a morir. Ahí va otra responsabilidad. Ponerle el nombre a todos los animales que el Señor había creado. Génesis capítulo 2, versículo 19 al 20. ¿Y no lee? Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Puso a dar nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda ni nombre. Escúchame bien. Dios le da la responsabilidad de cuidar y guardar el huerto. Le dice, ahora que tienes el huerto, hay algo que no puedes hacer, y es que no puedes comer del árbol de la ciencia y el mal. Ahora le trae todos los animales y le dice, ponle nombre a todos los animales. Es una responsabilidad. Mire con el propósito con el cual Dios crea a Adán. Fue creado para que adquiriera responsabilidad. Y esa responsabilidad de saber administrar lo que Dios le está dando es para que sea responsable. ¿Está la iglesia conmigo? Amén, amén. Génesis capítulo 1, por favor. Alguien que vaya a Génesis 1, versículo 26 al 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Aleluya. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y suyugadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Le estaba entregando el señorío sobre todas las cosas para que fuera responsable y supiera administrar lo que Dios le había dado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces, para dejar huella como individuo o como familia, tenemos que ser buenos administradores. Ahora, la iglesia como que no está aquí. Amén. Hay que ser buenos administradores. Ahora, vaya conmigo a lo que dice el apóstol Pablo en cuanto a la administración, que algunos le conocemos a esto y así es la mayordomía. Primera de Corintios capítulo 4, téngalo allí por favor. Y mire lo que dice el apóstol Pablo allí, y téngalo en cuenta desde hoy. Si no lo había tenido en cuenta antes, téngalo en cuenta hoy, porque Dios nos está hablando, y de lo que Dios nos está hablando nos va a llamar la atención si no le prestamos atención. Amén. Sí, Señor. Primera de Corintios capítulo 4. Dice la escritura lo siguiente. ¿Está conmigo? Amén. Así pues, versículo 1 del capítulo 4. Téngannos los hombres por servidores de Cristo Amén. y administradores
de los misterios de Dios. Lo primero que el apóstol Pablo está diciendo allí, en este versículo, en este texto, primero es que los hombres tengan a la iglesia, en este caso él está hablando a los corintios, en este caso está hablando de su ministerio, en este caso nos está hablando hoy a nosotros. Dice el apóstol Pablo que los hombres nos tengan como servidores de Cristo. Téngannos como servidores de Cristo. Y segundo, y por administradores de los misterios de Dios. Ahora, cuando estamos hablando de las cosas, de los misterios de Dios, estamos hablando de las cosas de Dios, de lo que Dios nos ha entregado. Podemos decir entonces que Dios nos ha entregado y nos ha dado a nosotros para saber administrar lo que nos ha dado como individuo. Primero te ha dado la vida. No sé si la iglesia está conmigo acá. Te ha dado y te ha dotado de dones y talentos. Y también Dios te ha entregado ministerios en cuanto a las cosas espirituales como iglesia del Señor Jesucristo. Dones, talentos y ministerios. Pero se requiere algo de los administradores, de alguien que va a administrar o que es mayordomo de algo. Dice el apóstol Pablo, según el versículo 2 del capítulo 4 de Primera de Corintios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Amén, amén. Aleluya. En este caso, el apóstol Pablo está diciendo, se requiere de los servidores, se requiere de los administradores que sean hallados fieles. Cada uno sea hallado fiel. Esto quiere decir que hay individualidad en el saber administrar, porque tienes algo tú con que o de qué darle cuenta a Dios. De pronto tú dices, como cualquier individuo, yo no tengo nada por qué darle cuenta a Dios, porque Dios a mí no me ha dado nada. Pues estás errado, porque lo primero que Dios te dio fue la vida. Amén, amén. Y luego te dotó de dones, te dotó de talentos, te dio capacidades. Y de esas capacidades que Dios te dio, tienes que darle cuenta a Dios por lo que Él te dio. Hay gente que tiene talento, que tiene dones, que tiene capacidades y las tiene enterradas. No es capaz de ponerlas en práctica, de ponerlas por obra. ¿Por qué sé yo? Pereza, porque falta de oportunidades o quién sabe qué. Pero déjame decirte que en el momento en que Dios te entrega algo, es para que usted tenga la capacidad, al igual que se la entregó a Adán. Porque si se la entregó a Adán era porque tenía la capacidad de ser un buen administrador. Amén, amén. Si Dios te entregó una familia, es porque eres un buen administrador. Si Dios te entregó un trabajo, es porque eres un buen trabajador y eres un buen administrador. Si Dios te entregó una casa, es porque tienes una manera de ser buen administrador y tener un buen mantenimiento en la casa. Usted no puede decirle al Señor, Señor, regálame una quinta, regálame una casa en tal o X. Oye, el lugar. Pues según la casa que te dé, tiene que tener un buen mantenimiento. Y si no tiene un buen mantenimiento, no lo sabes administrar, la casa se te cae. Sí, Señor, amén. Está la iglesia aquí. Amén, amén. Así pasa con todo lo que Dios te da. Te pasa con la familia, te pasa con los hijos. Ahora, en cuanto a la familia, como individuos tenemos que dar y dejar huellas. Porque lo primero que dice la Escritura es que Dios nos entregó a los hijos. Alguien dice por allí, los hijos son prestados. Y sabe una cosa, la Biblia mía dice que los hijos son herencia. Son herencia de Jehová. Y entonces a esa herencia hay que saberla administrar. Y de esa herencia hay que darle buena cuenta a Dios. Yo no sé si usted está aquí. Yo no sé si usted está aquí. Yo no sé si usted está aquí. Y a su nombre. Ahora la gente piensa que es nomás tener hijos por tener hijos y ya está. El individuo no tiene la capacidad de entender de que no solamente es tener un hijo y ya. No. El hijo no es solamente llegar y hacerlo, sino la responsabilidad que viene después que se hace.
Y no solamente cuando se hace, sino cuando nace. Porque vienen las responsabilidades. Y el que no sabía que era comprar un pote de alimento, ahora sí sabe que tiene que trabajar para comprar el pote de alimento. ¡Epa! ¿Está la iglesia aquí? Amén, amén. Así que Dios estableció con el pacto que hizo con Adán. Adán debía ser responsable y ser un buen administrador. Debía cuidar lo que se le había entregado, las capacidades que Dios le había dado, los talentos y los dones que Dios le había dado. Tenía que administrar el huerto. Se le llamó y le dijo: tienes que fructificar, tienes que multiplicar y llenar la tierra. Aleluya. Grande tarea que se le puso a Adán. Y la gente piensa: qué bueno Adán que no tuvo suegra. Tan de buenas Adán. Pero Adán tenía que trabajar por lo que se le había dado, por lo que se le había puesto en sus manos. Yo no sé si la iglesia está conmigo. Amén, amén. Cuidar de su vida, cuidar de sus capacidades, cuidar del huerto, cuidarse de no comer del árbol del bien y del mal, de la ciencia del bien y del mal, ponerle el nombre a todos los animales, cuidar y proteger ahora a la ayuda idónea. Él estaba contento con todo lo que se le había entregado, todo se le había dado, pero dice la escritura: no es bueno que el hombre esté solo, y le haré ayuda idónea. Y cuando el Señor se la trajo, entonces Adán se dio cuenta que eso era él, su ayuda idónea, y tenía que protegerla. ¿Dónde están las mujeres? Amén. ¿Dónde están las mujeres? Amén, amén. Las mujeres tienen que entender que ustedes son la ayuda idónea del varón. No son la esclava, son la ayuda. Y él es su protector y su ayudador. Amén. ¿Está la iglesia acá conmigo? Amén, amén. Eso en cuanto a un individuo. Como individuo tenemos que darle cuenta a Dios de las cosas que nos ha dado. Dios hizo un pacto con Noé. Y ese pacto con Noé está estableciendo un pacto con la familia. Dios no solamente hizo un pacto con un individuo, sino también hizo un pacto con una familia, la familia de Noé. Y luego hizo un pacto con otro individuo. Y no solamente como familia, sino que lo hace ahora como una nación. Y es el pacto con Abraham. Ya no solo es un pacto con un individuo, ya no solo es un pacto con una familia, ahora es un pacto con una nación. Y Dios le dice a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones. Según Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3 y Gálatas capítulo 3, versículo 8. Escúchenme bien, por favor. Un individuo, Adán. Dios hizo pacto con un individuo, con un hombre llamado Adán. Hizo pacto con otro hombre llamado Noé en cuanto a la familia. Hizo un pacto con Abraham en cuanto a una nación llamada Israel. Y en Israel y en Abraham serán benditas todas las naciones. Ahora usted dice: ¿por qué estamos analizando la familia en el Sermón del Monte? ¿Qué tiene que ver eso? Yo le dije porque había la estadística alta, una tasa bien alta, una estadística bien alta en cuanto a los divorcios y en cuanto a las infidelidades. Y decíamos que el Sermón del Monte es similar a lo que Dios le dio a Moisés, estableciendo el pacto de los mandamientos, de la ley. Los mandamientos que fueron dados al pueblo de Israel en el antiguo pacto. Jesús en el nuevo pacto
trae a relucir lo que había dicho el Señor en el antiguo pacto, y dice en el Sermón del Monte: oíste que fue dicho. ¿Está la iglesia conmigo acá? Amén, amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Oíste que fue dicho. ¿Fue dicho dónde? En el antiguo pacto, en el pacto de la ley, en los mandamientos que Dios le dio al pueblo allá en el Sinaí. Y se identifica Jesús con la ley. Y Jesús dice, hablando de la ley y hablando del antiguo pacto: no he venido para abrogar la ley, sino que yo vine para cumplir la ley, pues en la ley se hablaba de él. Amén, amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Jesús no solamente se identifica en el nuevo pacto con el antiguo pacto, con la ley, según Mateo 5, 17, sino que todo lo que estaba escrito de la ley se había de cumplir según Jesús. Mateo capítulo 5, verso 18. Todo lo que estaba escrito en la ley tenía que cumplirse. Mateo capítulo 5, verso 17. Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Lea el versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Jesús está diciendo: yo me estoy sometiendo a la ley. Amén. Estoy sometido al pacto, pues yo no he venido a abrogar la ley, ni tampoco he venido a burlarme ni a abrogar a los profetas. No he venido para abrogarla, sino más bien he venido para cumplir. El versículo 18: porque de cierto les digo, o en verdad les digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces Jesús está diciendo: el pacto que Dios hizo con las naciones ha de cumplirse. Amén, amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Y a su nombre. Toda la gloria. Y entonces Él empieza una lista del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, cuando empieza ya en el capítulo 5, versículo 21. Por favor, váyase a Mateo, porque es necesario que entremos al Sermón del Monte otra vez, para poder entender cuál es el propósito de que la familia, que fue creada como una constitución, una institución, dada por Dios, es necesario que entendamos que hay que agradar a Dios a través de los mandamientos, a través de la palabra. Por favor, capítulo 5 de Mateo, versículo 21. Mire cómo empieza. Ya habíamos hablado de las bienaventuranzas. Ya habíamos hablado en Mateo capítulo 5 de la sal de la tierra y la luz del mundo para hacer testimonio. Ahora estamos allí en Jesús y la ley. Habíamos hablado de Jesús y la ira, y estamos en Jesús y el divorcio, y Jesús y el adulterio. Y allí mire lo que dice, empezando el Señor Jesús, después de hablar de la ley, que Él se somete a la ley, de dar la bienaventuranza, de decir deben ser ejemplo como sal de la tierra y como luz del mundo. El versículo 21 dice, hablando del antiguo pacto: oíste que fue dicho a los antiguos. ¿Cómo dice? ¿No qué? ¿No qué? No matarás. No escucho, ¿no qué? No matarás. No matarás. ¿Dónde estaba ese mandato? Allá en Éxodo capítulo 19 y capítulo 20, donde Dios está estableciendo el pacto con la nación de Israel a través de Moisés para los mandamientos, para la ley de Dios. Y la gente piensa que los mandamientos o la ley de Dios nomás son los 10 mandamientos. No, la ley de Dios tiene muchas leyes instituidas. Pero a nivel de instrucción para la nación,
se tomó, como lo está haciendo Jesús en el Sermón del Monte, una enseñanza o varias enseñanzas, varios temas en uno. Y entonces Jesús les está diciendo allí en el versículo 21, gloria al Señor, oíste que fue dicho, no matarás. ¿Y cuál era el término de no matar? Se me fue la iglesia, Señor. ¿Qué era lo que le estaba diciendo? ¿No qué? No matarás. ¿Y qué era lo que tenían que hacer? No matar. No matar. ¿Y qué es no matar? No quitar la vida. No quitarle la vida a otro. Entonces él dice, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ya esto lo hablamos, de esto compartimos. Verso 22, ahora él dice, como en la ley estoy, y estoy basándome en la ley, yo estoy en la gracia, en el nuevo pacto, pero yo os digo que cualquiera que se enoje, ya esto lo hablamos, hermano, no quiero entrar nuevamente ahí, pero es necesario que entendamos, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. En el antiguo pacto se le decía, no matarás, o sea, no le quites la vida. Ahora está diciendo, si te enojas con tu hermano, ya estás perdiendo. Así es. Yo no sé si la iglesia está conmigo. Señor, así es. Versículo 27. Como dice, por favor, ayúdenle que el tiempo se me fue. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿Y qué era no cometer adulterio? No acostarse con una mujer casada o con una mujer ajena, siendo el casado también. Amén. Y ese era el acto mismo en el que había que conseguirse. Y ahora está diciendo, allá les dijeron no matarás. Acá les dice también ahora, según el antiguo pacto, no cometerás adulterio. Pero Jesús dice, pero yo os digo, en el nuevo pacto, no en la ley sino en la gracia, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Bendito sea Cristo. Amén. Así es. Y sigue hablando del antiguo pacto. Versículo 31. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Versículo 32. Jesús hablando en el nuevo pacto, no en la ley, sino en la gracia. Pero yo os digo, al que repudia a su mujer, ojo a esta expresión, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Nosotros no hemos entrado todavía en el acto del adulterio. Estamos apenas por encima, como que poniéndole la crema al postre para después comer. ¿Está la iglesia conmigo? Amén, amén. Versículo 38 y 43. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Vive Cristo y reina para siempre. Y es el amor hacia los enemigos. Señor. Versículo 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Hay mucha gente que está todavía en el antiguo pacto. Señor. Aman al que les conviene y aborrecen al que no les gusta. Así es. Pero Jesús dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¡Santo! Aleluya. Bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Denle un aplauso al Rey. ¡Dáselo fuerte!
aquí está diciendo el Señor, para que ustedes puedan dejar huella como individuo, como se le dijo a Adán, para que ustedes puedan dejar huella como familia, como se le instituyó a Noé, para que ustedes puedan dejar huella como se le dijo a Abraham, a la nación de Israel. Ustedes tienen que ser buenos administradores de lo que yo les he dicho que hagan. Se les dio la palabra, no para que la coman y la coman y la coman y la coman y la coman, sino para que se practique lo que se nos ha dicho. Termina el primer capítulo del Sermón del Monte con un consejo. En el versículo 48 del capítulo 5. Búsquelo por favor, que esto es todo para nosotros en esta hora. Termina allí este consejo del Sermón del Monte. Jesús hablando. Capítulo 5, verso 48. Alguien que se ponga en pie, voz alta, y lo lea por favor. ¿Cómo dice? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ojo a esto que algunos malinterpretan y no saben darle la correcta interpretación a este texto. No voy a entrar en detalles en cuanto a esto porque el tiempo se me fue y en otra oportunidad. Aunque consiste la perfección es saber, escúchenme bien, de pronto algunos hablan de la perfección, es que nadie es perfecto, claro que nadie es perfecto. Estamos buscando la perfección, ¿dónde? En Cristo. Pero, ¿qué tiene que ver el Sermón del Monte contigo y conmigo? ¿Qué tiene que ver los estatutos de Dios contigo y conmigo? Está diciendo, ¿en qué consiste la perfección? Es saber administrar y aplicar lo que el Señor nos enseña. Amén, amén. Así es. ¿Puede repetirlo conmigo ahora? En esta hora repítalo. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? La perfección. La perfección Consiste. Dígalo por favor. Consiste en saber administrar y aplicar lo que el Señor nos enseña. ¿Para qué viene usted a la iglesia? ¿Para qué lee la Biblia? ¿Para qué busca a Dios? Para aprender cada día más y más de Él. Porque necesito cada día más y más de Él. Y eso te va perfeccionando. Porque esa es la idea que Dios quiere para con el individuo. ¿Qué fue lo que se dijo en el antiguo pacto? Según Éxodo capítulo 19 y capítulo 20. Le está hablando a la nación de Israel. Le está hablando por familias y a la familia. Y le está hablando a individuos. Y nos habla a nosotros como iglesia. Nos habla como individuo y nos habla como nación. Y si yo sigo leyendo aquí y hablando sobre el adulterio, yo sé que no nos vamos hoy. Pero quiero que sepa en esta hora, en el nombre de Jesús, que el propósito de Dios es perfeccionarnos para que seamos perfectos como Él es perfecto. ¿Y a través de qué nos perfecciona? A través de la enseñanza de la palabra. Porque Él es el que nos redarguye, porque Él es el que nos aconseja, porque Él es el que nos instruye a través del Espíritu Santo. Depende de nosotros si practicamos lo que Dios nos habla. Si usted quiere dejar huellas como individuo, si quiere dejar huellas en la familia o como familia, si quiere dejar huellas como una nación, te invito o te insto a que seamos buenos administradores con lo que Dios nos ha dado. Y empecemos ¿por dónde? Por casa, por casa. Aquí, con nosotros mismos, como individuos. Aprender a administrar lo que Dios te ha dado. Administrar bien tu cuerpo. A saber qué consumes, qué comes, qué te ayuda, qué te beneficia y qué no. Qué puedes hacer y qué no. Como individuo, a limpiarte de las cosas que no sirven. Desecha la ira, desecha el enojo. Amén. Eso lo dice el apóstol Pablo. Entonces eso es lo que hay que quitar, arrancar, para que seamos limpios,
puros, santos y perfectos. Amén. Que Dios del cielo te bendiga, que Dios del cielo te guarde y recuerda que el Señor te ama en gran manera. Démosle un fuerte aplauso al Señor.